Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con el doctor Vicente Casas en un ratito nada más. Vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con la justicia. Pero estaba pensando los otros días en las declaraciones de Alberto Bernis, el presidente del bloque del radicalismo, quien le pidió definiciones al peronismo que integra el Frente Cambio Jujuy, preguntándose, ¿ustedes son oficialistas o opositores? Del otro lado, se encargaron de sugerirle a Bernis de que antes de hablar de estos temas, que explique qué es para él una asociación ilícita en relación al caso Milagro Sala. Si es una asociación ilícita, digamos, una figura que involucra a una sola persona o si involucra a otras, de las que supuestamente el sector del radicalismo no quiere hablar. ¿Se entiende? La cadena de responsabilidades. Esto de alguna manera blanquea cierta interna, me parece a mí, o distintas lecturas que hace el gobierno, el Frente Cambio Jujuy, respecto de la situación de Milagro Sala y este escándalo nacional que tiene epicentro en la provincia de Jujuy. El artículo 210 del Código Penal dice que, en el marco de lo que es una asociación ilícita, para que esto pase, tiene que participar una banda de 3 o más personas, Además, el código también pena a la persona que es parte de la asociación ilícita, aunque no haya hecho nada. Esto dice el artículo 210 del Código Penal, se lo voy a preguntar al doctor Casas en un minuto nada más. Entonces, lo que están queriendo decir desde el lado del peronismo, que integra, insisto, el Frente Cambia Jujuy, es que Bernis explique si para él asociación ilícita es solamente Milagro Sala o si involucra a otros personajes más. Entonces, volviendo un poco a la interna, desde la legislatura piensan que hay que avanzar sobre la cadena de responsabilidades. Berrueso, Abregú y hasta el propio Ferner. Desde la Casa de Gobierno, según las fuentes que he podido consultar, hay como una idea de ir a gas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el transcurso del tiempo. Si uno habla con el fiscal Mariano Miranda, dice, no, mire, nosotros vamos haciendo las denuncias en función de las pruebas concretas que tenemos. Por eso vamos más lentos. Bueno, puede ser una posición razonable, pero todo lo va a decir el tiempo. Ahora, cuando te dicen, no, de eso se ocupa la justicia, me parece a mí que son pijoteros. Porque en el caso de Milagro Sala también se ocupó la justicia, pero la puso presa en 2 minutos. En cambio, los otros que integrarían la cadena de responsabilidades en esta suerte de asociación ilícita, bien, gracias. Paseando, van a ver a gimnasia todos los domingos. Esto es lo que está pasando. Y la gente no come vidrio. Entonces, pareciera ser que, yo digo, en función de lo que me cuentan, te están invitando a ver fuegos artificiales, mientras tanto te están haciendo pasar un elefante por el comedor de tu casa. Entonces, la gente creo que no come vidrio. La gente quiere más. La pregunta es, ¿el gobernador está leyendo esto de lo que pasa en la calle? La pregunta es sí. Y pues nosotros que tenemos contacto con la gente, con el jujeño de a pie, la gente dice, mire, nosotros queremos ver más responsables. ¿Cómo puede ser que nadie lo cite a Berrueso? ¿Cómo puede ser, cómo pretenden que nosotros creamos que el gobernador no sabía lo que estaba pasando en el Banco Nación? La gente no es ingenua. Y esto puede transformarse en un boomerang
en contra del gobierno de la provincia en función de la involución de la causa, digamos, porque acá la gente, insisto, está esperando más movimiento, más movimiento. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Qué pruebas aporta en este sentido? Está instalado el debate. Vamos a hablar sobre este tema, le vamos a preguntar al doctor Casas qué piensa sobre estas figuras, asociación ilícita, el tema de los fueros de Balconte, que también fue abordado hoy en la legislatura. Todos estos temas vamos a hablar en un minuto con el doctor Vicente Casas. Estamos en el aire, el doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no sé si pudo seguirme en lo que decía, pero la gente se quiere más en el marco de este escándalo que involucra a Milagro Sala, que está detenida. Y en función de esto hay una acusación por asociación ilícita. Entonces la pregunta es, ¿asociación ilícita es de una persona o tiene que necesariamente involucrar a más? No, el Código Penal dice 3 o más. 3 o más. Como usted acaba de mencionar recién, 3 o más. ¿Cuántos? Tampoco es limitativo de 3. Quiere decir que cuando la figura penal se ha realizado, se agrava por la participación en cuanto al número de personas. Ahora, lo que había comentado en lo que expresó recién, es que desde el punto de vista político aparece algo que en realidad no debería haber aparecido, o no debería haber ocurrido, mejor dicho. Que pareciera que uno de los funcionarios del poder, el funcionario máximo del Poder Ejecutivo quiere de la justicia algo, el del Poder Legislativo quiere de la justicia otra cosa. Hay que dejar que la justicia actúe. No es buena señal eso de que se diga que llegamos hasta aquí políticamente respecto de la justicia o no, o que se pase de más. La justicia tiene que actuar independiente. Esto desde la Revolución Francesa quisieron así todas las constituciones que organizaron los estados en adelante. Allí aparece entonces una posibilidad de pensar que hay una fricción de interpretación que no debería estar en el poder político, sino más bien en la justicia. Ahora, cuando la justicia actúa, tiene que actuar en todo lo que ve y hasta todo lo que debe llegar. Es decir, que si hay 3 personas que han descrito la figura de la asociación ilícita, o hay 500, tiene que intervenir con las 500 o con las 3. En este caso, también usted lo ha dicho recién, habría que ver, esto ya le corresponde a la justicia, la responsabilidad que le cabe a las autoridades bancarias. Porque si el ciudadano común puede extraer por día 50.000 pesos, el más pudiente, digamos, y el ciudadano común menos pudiente puede extraer por cajero hasta 5.000 pesos por día, ¿por qué se da 29 millones? Puede haber una razón que se diga, entonces va a dejar tranquila a la sociedad. También está otro aspecto de responsabilidades. El Instituto de Vivienda y Urbanismo, que era el que libraba los cheques, depende de un ministerio en el nombre del provincial, que ese ministerio de Tierra y Vivienda. Hoy, creo que antes era de Infraestructura. No, ahora es de Infraestructura, Tierra y Vivienda. Antes era Tierra y Vivienda. Antes era de Tierra. Así bueno, es. Esas autoridades no hemos leído en los diarios que hayan manifestado ninguna declaración en cuanto a este tema. ¿Por qué viene el tema a que se retire esos fondos o dónde se fue? Es decir, hay un ministerio, hay un Poder Ejecutivo provincial, hay también autoridades del orden nacional que liberaban los fondos. Bueno, todo eso... Ahora, ¿este análisis lo hace la justicia o no? Tengo entendido que habrían citado, por lo que leí en los diarios, al ministro debido a declaración indagatoria hace días pasados para que declaren los primeros días de abril. Bueno, es un paso. Ahora, la sociedad tiene que ver más pasos que se den en este sentido. Es decir, no ser limitativo. No dice 3 como mínimo el artículo 200, perdón, dice 3 como mínimo, pero no fija un máximo. Pueden ser 20, 30. Ahora, yo lo que veo que se salta de Milagro Sala a Julio Devido. Sí. ¿Y en el medio? En el medio es decir, por eso le pregunto si la justicia analiza cada uno de los eslabones. Por lo que estamos viendo en los medios de comunicación, yo no tengo conocimiento que se haya investigado esos eslabones intermedios hasta ahora. Esperemos,
Porque puede ser que la justicia no los investigue, pero tiene que decir por qué no los investiga. Bien. Yo no tengo razones hoy para decir que no se debe investigar. Es más, tengo razones, pensamientos que puedan decir, hay que investigarlo. Si se abrió este expediente, si se abrió esta causa, hay que investigar todo. Todo lo que le corresponde a la justicia investigar. Y llegar hasta todos los límites necesarios para que se conozca la verdad. Eso es lo que hace el imperativo de la organización estatal. Bueno, doctor, se discutió el tema de Valconte, la diputada del Fuyo, que está involucrada en este caso, y que el juez Merco pidió su detención, pero como está con los fueros, esto no se ha dado, esta situación no se ha dado. Ella ha apelado ante la justicia, la legislatura retrocedió, ¿no? En este sentido no pudo avanzar porque hay una apelación. ¿Cómo lo ve el tema? Todo esto no hubiera sido necesario si la diputada se presentaba al primer llamado del juez. El diputado tiene desde el día de su elección hasta el de su cese lo que se denominan fueros. Los fueros no son por la persona, son por el cargo que se ejerce. Ahora, ella pareciera que no se ha presentado a la citación del juez y esto motivó todos estos trámites legislativos y judiciales tendientes a que en algún momento el juez pueda aprenderla para llevarla a declarar. Entonces, hay casos, ya hay muchos casos de la jurisprudencia y de la política en Argentina que indican que el funcionario público no está detenido, ¿no es cierto? Hay el caso de un juez en el ramal salteño que, suspendido en sus funciones, no está detenido. Y ahí vemos en los diarios las apelaciones que buscan detenerlo o no, etcétera. Entonces, el legislador que está en curso o sospechado de estar en curso en un delito, es citado por el juez, tiene que ir. Y incluso puede dictarle condena, es decir, ¿qué viene después de la declaración indagatoria? El auto de procesamiento, si es que hay mérito para ello, la elevación a juicio, el juicio y la sentencia condenatoria, si es que se lo condena. Y una vez que esa sentencia condenatoria está firme, recién ir preso o ser destituido. Pero como la señora no se habría presentado a declarar... ¿Usted cree que había una instancia anterior de una citación del juez a declarar? Creería que sí. Sin pedir la detención. Claro, Todavía. claro. O sea que el juez pide la detención porque antes una situación como de rebeldía. Claro. ¿Se puede interpretar así? Se puede interpretar así. Los fueros nacen de la Constitución, creo que en alguna oportunidad lo dije aquí en esta mesa. Ahora, hay una ley de ética pública que reglamenta cómo va a ser el sistema este, porque si no era muy engorroso antes de la ley del año 1999, creo. Esa ley dice, puede ser llamado a indagatoria, puede ser procesado, puede ser elevado a la causa a juicio, puede ser llevado a juicio, puede ser condenado. Firme la condena, recién es el desafuero o la expulsión de la Cámara del miembro que corresponde. Como la señora no se habría presentado, entonces el juez tiene necesidad de echar mano a ella. Para eso necesita detenerla y traerla con la fuerza pública a su juzgado. Eso ya no le está permitido mientras tenga fueros. Ese es el aspecto de ella. El aspecto de lo que la legislatura iría a hacer hoy, hay que andar con un poquito de cuidado, porque en el mejor de los casos, esto yo no quiero decir, ponerme en profesor de nadie, pero en el mejor de los casos, de acuerdo a la Constitución de la provincia, debe cumplir el trámite o el requisito formal de contar con las 2/3 partes de sus miembros. Es decir, 32 legisladores sentados en las bancas, decidir, pero no quitarle los fueros, suspenderle en los fueros, y que vaya a la justicia. Entonces ahí sí el juez podrá detenerla, si no se presenta espontáneamente a la justicia. No quiere decir que va a quedar detenida, Claro, o probablemente sí. Pero hay una apelación de Valconte en medio. Claro, pero resulta que las situaciones de fueros parlamentarios y las cuestiones estas de la Constitución o de gobierno, no sé hasta qué punto pueden ser revisadas en la justicia. Hay situaciones que nacen de la Constitución y que son de gobierno que no son judiciables. Por ejemplo, cuando el diputado se incorpora a la legislatura, eso no se puede frenar por una decisión judicial. Cuando se lo expulsa de la legislatura, la justicia no tiene nada que ver en eso. En este caso se aplica el mismo criterio. Es decir, que no serían cuestiones judiciales, sino más bien de gobierno o de política legislativa. Ella debió haber ido al llamado de la justicia. Debió haber ido. Cuando no va, genera una reacción de la justicia que le dice, necesito indagarla. Para indagarla necesito aprenderla porque no viene. Entonces ahí está actuando el Poder Legislativo. Ahora, la derogación del artículo 34 del Código Procesal Penal. Sí.
vendría a desburocratizar todo este tema. Sí, aunque no haría falta por la ley de ética pública, que es la 25.320, creo. Es una ley nacional dictada. Esto surgió como consecuencia de la reunión de jefes de Estado de naciones iberoamericanas que se realizó en Chile, creo, en 1998, y dijeron a los países de la región dictar normas que eviten la corrupción administrativa y política de las naciones. Argentina el año siguiente dictó esta ley. Eso quizás no haría falta porque, insisto, el juez puede indagarla hasta condenarla y ella sigue en funciones. Pero cuando no fue, generó un acto disvalioso de su parte que motiva la generación de otros actos políticos que va a terminar en lo que la legislatura va a resolver hoy. Bueno, por eso digo, ¿cómo sigue la historia? Digo, ¿cómo sigue la causa? Si la legislatura la suspende en sus funciones a la señora hoy, a la diputada hoy, el juez ya él puede detenerla. Al detenerla, la indaga. Luego de la indagatoria es hacerle preguntas de cargo a una persona. Es un acto importante y preocupante para toda persona que va a ser indagada por la justicia. Entonces, le va a realizar preguntas de cargo, se defenderá, hará uso del derecho a no declarar, etcétera. Después el juez resuelve su situación procesal. La procesará, o tal vez no. Cuando la procese será con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Entonces, si está suspendida, no puede dictarle la prisión preventiva. Seguirá en libertad. Además, es lo que los códigos procesales en el mundo aconsejan. El tema de la prisión preventiva, en cierta forma, hay razones para detener a una persona, pero es como un prejuicio judicial, o es como un prejuicio legal. Si después de un tiempo X de esa prisión preventiva resulta ser absuelto, entonces ese tiempo ya no se lo devuelve más nadie. Se lo podrá pagar, pero no es lo mismo. Una persona que ha estado un día en prisión, por más que le paguen ese día en libertad no lo va a recuperar nunca más. Doctor, el caso de Brasil, ¿no? Sí. Lo seguimos de cerca porque el impacto que tiene en la República Argentina. ¿Puede replicarse en el país Sí. respecto del avance de la justicia sobre algunos funcionarios? Recordemos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene que presentarse ante la justicia el 14 de abril, ante el juez Bonadío. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Y bueno, es un caso que puede tener efectos en el resto de naciones latinoamericanas. Puede tener efectos. Yo creo que sí. Fíjense que el presidente Lula, expresidente Lula, ha sido una persona que, por lo que hemos leído en los diarios, ha hecho 2 buenas presidencias. Prácticamente la señora Dilma, que es la presidenta actual, es del mismo partido y están en el poder. Sin embargo, la justicia avanzó sobre él por causas de corrupción y de la forma como lo han hecho es porque evidentemente el juez debe tener pruebas suficientes para hacer semejante operativo de detención y de allanamiento de su casa. Yo creo que sí, pero esto en realidad yo creo que ocurre en cierta forma y en el caso particular de Argentina y de la provincia de Jujuy, de muchas provincias argentinas, es porque muchas veces no han funcionado los organismos de contralor. Santo Tomás de Aquino decía, para evitar los abusos del poder es preciso que el poder detenga al poder. ¿Cómo se detiene el poder? Con organismos de contralor, contable y legal. El contable, el caso de la Auditoría General de la Nación, bueno, tendrá que decir qué ha pasado en estos años, 10 o 12 años pasados. El caso de la provincia de Jujuy, el Tribunal de Cuentas. No hemos leído en los últimos años de observaciones contables que se realicen a rendiciones de cuentas que formulen los organismos centralizados o descentralizados de la administración pública de la provincia de Jujuy. Entonces ahora cuando el gobierno cambió, como investiga, tiene que hacerlo, está bien, debemos acompañar esa investigación, acompañar con nuestro entusiasmo, resulta que empiezan a salir todas estas anomalías que debieron haber salido en su momento. Entonces esa forma de evitar los abusos del poder, que es el Tribunal de Cuentas, un organismo tan importante en la vida de la sociedad y del Estado, Ahora, pareciera que no existe. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Ficoseco no rinde cuentas por 400 millones de pesos, el intendente de Perico. Sí, eso leí. Desde el año 2005. Bueno, él tendrá que decir por qué,
pero también el Tribunal de Cuentas tendrá que decir por qué no le exigió que rinda. 2005 a 2015, que es cuando cambió el gobierno, hay 10 años. No es que faltó tiempo. Claro, es decir, por eso digo, ahora, cuando el Tribunal de Cuentas ¿qué hace? ¿Resuelve o decreta un cargo? ¿Cómo es que recibe se expide? Claro, recibe las rendiciones de cuentas de los organismos públicos, las estudia. Eso se pronuncia. Claro. Pero después no va a Fiscalía de Estado. No. Esa sería otra instancia posterior. Formula observación o formula cargos. Cargos, exactamente. Cargos al funcionario público. Sí. Le formula cargos, ¿no es cierto? Es decir, aquí tiene usted, señor funcionario público, 10 pesos, dado por ley de presupuesto. Esos 10 pesos tienen un destino específico. Sí. Es decir, tiene que ejecutarse, tiene que invertirse de acuerdo a lo que la ley dice. No lo hizo así, tiene que formular cargo por los 10 pesos al funcionario público. Si eso no lo hizo durante estos 10 años, bueno, el Tribunal de Cuentas tendrá que explicar por qué no lo hizo. Ahora, si el funcionario sigue sin rendir cuenta de los 10 pesos, entonces sí pasa a Fiscalía de Estado para que hagan las acciones legales pertinentes. Bueno, acá ha pasado a la Fiscalía de Estado, me parecía ser que la Fiscalía en los años de Fellner, de GNF, ha sido un gran freezer, ¿no? Bueno, donde todo se congela. Bueno, a esto voy, doctor. ¿Quién controla a Fiscalía de Estado? ¿O qué hace la justicia? Porque digo, ningún fiscal tiene otros se ha interesado en el tema. Es decir, Fiscalía de Estado son los dos controles, ¿no es cierto? El control contable, que es Tribunal de Cuentas, el control legal, Fiscalía de Estado. Ahora, ¿quién controla Fiscalía de Estado? Debió controlar la legislatura también. Claro. Debió controlar el gobernador de la provincia. Y en última instancia, la justicia. Ya es otro organismo de contralor, pero ya cuando la justicia interviene ya es tarde. Ya es para decir cuánto es la pena que le corresponde al funcionario o al ciudadano que ha cometido tal acción. Entonces, claro, estamos ante una situación de mucho tiempo en donde pareciera que no se ha tenido en cuenta todos estos controles necesarios en la vida de la administración pública, tanto nacional como provincial. Si no, no se justificarían muchas acciones. No hay ninguna sentencia todavía, pero no es razonable que se extraigan 29 millones de pesos, como hemos visto por las cámaras de televisión. Ahí hay más de 3 personas. En el taxi ese o en el vehículo ese hay más de 3 personas. Y además en el banco hay más personas también adentro, llámese funcionario, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue un descontrol en donde esos organismos de contralor existían formalmente. No han existido en la práctica porque no se hizo. Ahora, el Banco Nación operó de tal forma porque alguien le dio una orden por teléfono desde Buenos Aires. Claro que sí, claro. ¿O no? Si son muy rigurosos los... En el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, alguien firmó lo que firmó porque hubo otro de mayor rango que le dio la orden. Sí. Entonces, lo que la gente, este razonamiento es el que hace la gente. Sí. Y no, es decir, los eslabones de esa cadena no están citados hoy en la justicia. Eso tendrá que determinarlo el Poder Judicial de la provincia. Si el Poder Judicial de la provincia abrió esta causa, tiene que seguirla. Yo aconsejaría, pediría, diría, me gustaría que no se den opiniones públicas de funcionarios de primer nivel en cuanto sería bueno que la justicia tal cosa, sería bueno que la justicia tal cosa. Porque entonces salen situaciones en donde ingresamos en el terreno de la política y dice, ¿por qué dijo si son del gobierno, son fuera del gobierno? Si no hace falta decirlo. ¿Qué está pasando? Entonces hay un motivo de preocupación para la sociedad. La última pregunta, doctor, se me acaba el tiempo. La figura del arrepentido, el presidente de la Nación, en los proyectos, en las medidas que va a tomar en la lucha contra la corrupción, está contemplado este tema. Sí. ¿Es una buena herramienta para la lucha contra la corrupción el arrepentido? Sí. Es muy buena herramienta. Van a escuchar la crítica... El Mani Pulite italiano tiene que ver con esto. Van a escuchar la crítica que va a decir... El Estado se vale de declaraciones de gente que, por algún interés, no debe hacer el Estado la utilización de esas declaraciones. Ya existe la ley del arrepentido en algunas figuras jurídicas hace varios años en la legislación argentina, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, ¿a qué apunta? A desmembrar asociaciones ilícitas, ¿no es cierto? Y quien denuncia va a merecer la disminución de la pena o aún hasta la exhibición de la pena.
si con su denuncia significa llevar un valioso aporte a la investigación de la causa y denunciar otras organizaciones criminales, en el caso de la lucha contra la corrupción. Entonces, la crítica que va a venir, ya la hemos leído en otros casos, va a decir, el Estado acude a un terreno que no debería acudir. No importa, el Estado también tiene que defenderse y tiene que defender la corrupción que tanto afecta a la sociedad argentina, especialmente a los pobres. Sí, claro. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy amable. El doctor Vicente Casas. No se mueva, ya viene para el Palau. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.